Bueno, vamos a empezar a explicar. Voy a subir videos de cómo derivar, nada más, usando las reglas de derivación y la tabla de las derivadas que se llaman directas, ¿sí? Recordando siempre que lo primero que hay que decir es que la derivada, la definición de la de derivada es un límite. Por lo tanto, tiene que cumplir todas las condiciones que tiene que cumplir un límite, ¿sí? Y sobre todo cuando no vamos a explicar todavía, pero derivada de funciones partidas como son límites a derecha e izquierda de un punto, tengo que chequear la derivada a la izquierda y la derivada a la derecha, porque en definitiva la derivada es el límite del cociente incremental. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco el tema de funciones para derivar. Vamos a empezar a hacer ejercicios desde los más fáciles hasta los un poco más complejos y específicamente de la derivada de la función compuesta. Así que ya nomás compartimos el Paint con el ejercicio. Bien, acá tenemos nuestra función. Es una función que está formada por 4 términos. eh, Así que vamos a derivar. Antes de empezar a derivar, vamos a repasar una explicación, ¿sí? Que podemos hacerla acá, sobre la tabla de las derivadas. Bueno, ustedes pueden buscar en internet. ¿Sí? Ahora si quieren comparto alguna imagen de lo que son las tablas de las derivadas. Es un poco larga, hay derivadas que son un poco más complejas, pero por ahora vamos a empezar a explicar las más sencillas. Vamos a recordar, primero, que si yo tengo una función, mi función es una constante, es decir, que esto es un número, como la derivada es un cociente de incrementos, en una función constante no tiene incrementos. ¿Sí? Porque yo estaría comparando cuánto cambia X con respecto a lo que cambia Y, pero si no cambia, el cambio de Y es cero, o sea que X puede cambiar todo lo que quiera, el cambio de Y va a ser cero, entonces la derivada de una constante, de una función constante, vale cero. Después voy a agregar acá una de las propiedades, que ya no es una derivada de tabla, es qué pasa si yo tengo una función h de x que la podríamos pensar como una constante por una función f de x. Bueno, básicamente no se deriva la constante. Mi derivada va a quedar a por f' de x. Y la que vamos a usar en este ejercicio es la siguiente. Cuando mi función es una función que la puedo escribir en términos de un exponente n. Acá no hay restricciones para n. N no necesariamente es una potencia, n es un exponente. Vamos a hacer esa aclaración. Porque no sería la derivada de una potencia, porque si yo hablo de potencia, estaría hablando pura y exclusivamente con n perteneciente a los naturales. Pero acá no. Acá n es un número y se deriva como x por x a la n-1, esto sale de aplicar la definición de límite a las funciones del tipo con un exponente constante. Entonces, vamos a tratar de analizar lo que tenemos. Acá directamente, y nos faltó agregar una, que es qué pasa cuando también esto sería propiedad. La propiedad me dice que si yo tengo una función h de x, que la puedo escribir como la suma o resta, que no existe, pero no importa, no me voy a cansar de decirlo, la derivada es la derivada de f más o menos la derivada de g. Entonces, en principio, ¿qué podemos decir? Bueno, que acá yo tengo. Lo voy a hacer medio bot para que se entienda. Esto tiene que tener otra dinámica, ¿no? Yo no, por ejemplo, no puedo derivar una parte. O se deriva todo o nada. Ahora, ¿cómo puedo escribir, para no confundirme, qué es lo que voy a derivar? Hay formas de escribir.
que estoy derivando y puedo elegir qué derivar, pero estoy aclarando que estoy derivando todo. Es medio raro lo que dije, pero en realidad funciona de esta manera. Entonces esto lo podemos escribir así. Acá estaríamos usando, vamos a poner la derivada de esto, lo podemos pensar con esta lógica, que si tengo f es la derivada de este término, más el de este, más el de este, más el de este. ¿Cómo se puede escribir esto? Esto es una forma de poder escribir algo que voy a derivar. Sería la derivada de este menos 4 por x a la 3/4, la derivada, más 2 por x a la menos 3/2, menos 1/3 derivado. La primera, esta sale de tabla directamente, o sea que esta sería esta. ¿Cómo quedaría? Bueno, a mí me dicen que cuando derivo una función que está x elevado a la n, es n, que sería 7, por x a la 7 menos 1, menos. Y acá yo tengo una constante por una función. Y si tengo constante por función, la constante queda igual, o sea, vamos a poner 4, por la derivada de x a la 3/4, que tiene la misma lógica que esto, va a ser n, va a ser 3/4, por x a la 3/4 menos 1, más lo mismo que antes, 2 por, ojo acá, menos 3/2 por x a la menos 3/2 menos 1. Y ahora vamos a agregar esto, vamos a poner más, y la derivada, esto es una constante, esto sería de esta manera, 0, chau. F' de x igual 7 por x a la sexta. O sea que siempre que derivo, baja un grado mi exponente. Menos. Acá el 4 con el 4, adiós bambini, por x y 3/4 menos 1 es menos 1/4. Tuki, qué feo que quedó. A ver, vamos a poner un undo. Menos 1/4. Ahora puedo cancelar este con este, me queda menos 3. X a la menos, acá quedaría, hagan la cuenta, menos 5/2. Ahí quedaría más o menos terminado. Vamos a repasar algunas propiedades de los exponentes. 7 a la x a la sexta menos. Esto lo puedo escribir como 3 sobre la raíz cuarta de x. Y esto lo podría escribir como menos 3 sobre la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más prolijo. Menos 3 por 1 sobre la raíz cuadrada de x a la quinta. A mí lo que no me gusta explicar demasiado, vamos a hacer algunas observaciones, son las siguientes. Primero, que uno generalmente cuando le presentan esta propiedad solo piensa en potencias, pero esto aplicaría para, por ejemplo, si yo tuviese la función f de x es igual a 1 sobre x, no sé, a la cuarta. Si yo tuviese que derivar esto, antes de derivar, esto lo puedo pensar que es x a la menos 4, y cuando derivo, esto lo puedo escribir como menos 4 por x a la menos 4 menos 1. Por lo tanto, esto me queda la menos 4, x a la menos 5, o lo que es lo mismo, menos 4 sobre x a la quinta. Esto no es una función polinómica, por ejemplo.
para decirle polinómica, x tiene que estar elevado a un exponente entero, natural, no es el caso. La otra forma es, supongamos que yo tenga una función que sea de la forma, no sé, vamos a hacer la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto lo puedo pensar como x a la 2/3, que es la que, ahí teníamos a la 3/4, a la 2/3, la derivada me va a quedar, son casos particulares de esa forma. Así que, nada, quedará 2/3 por x a la 2/3 menos 1. Esto quedará 2/3 por x a la menos 1/3. Es decir que f', perdón, ahí está, f', está bien, no perdón nada, va a ser igual a 2 sobre tuki, 3 raíz cúbica de x. Ahí tenemos una donde aplicamos pura y exclusivamente términos, no hay propiedades de multiplicación ni de la división, ¿sí? Ahora vamos a buscar una donde podamos hacer alguno de estos. Y ahí empezamos con la próxima derivada. Bien, acá tenemos este ejemplo donde tengo un producto. Ojo acá cómo está escrito, porque acá primero no es logaritmo de 3x al cuadrado, es logaritmo de 3 más x, porque para que sea 3x al cuadrado, 3 más x al cuadrado, esto tendría que estar en un paréntesis dentro del logaritmo. Vamos a repasar, si yo tengo f, que es el producto de u por b, podemos, de tabla de derivadas o de la regla de la multiplicación, como quieran, estas son en función de x, me dice que es la derivada de u por b sin derivar más u por la derivada de b. Esa es la regla que vamos a usar, teniendo en cuenta las anteriores que estuvimos viendo. Y empecemos. ¿Cómo sería esto? Vamos a escribirlo acá, slow motion. Primero, el primero lo derivamos. Pongo prima. Por el segundo no lo derivamos. No ponemos prima. Más el primero sin derivar, ¿sí? Por el segundo, pero ahora el segundo va derivado. Bien, prima. Nice. La derivada de esto será la derivada de x más la derivada de 2a. La derivada de x será 1 por x a la 1 menos 1, o sea que es 1 por x a la 0, 1. ¿Sí? Si acá yo tuviese f de x fuese k por x, obviamente, de acuerdo a lo explicado arriba, la constante mía va a quedar y la derivada de x es 1, porque quedaría x a la 0 y queda 1. Por lo tanto, esto queda 1. La derivada de 2a, como mi variable es x, 2a es una constante. Chau. Besitos. Y la derivada de una constante, esperen que me voy a tomar un matienzo. Un Leo Matteoli es 0. O sea, quedaría más 0. Lo voy a poner para que entiendan. Por esto sin derivar, quedará logaritmo de 3 más x cuadrado. Más esto sin derivar, x más 2a. Y ahora derivamos esto. Logaritmo natural de 3, no caigan en la trampa, bots míos, porque el logaritmo natural de 3 es un número, o sea que es una constante, o sea que es 0. Y la derivada de x al cuadrado, que es de la forma 2 por x a la 2 menos 1. Esto lo estoy haciendo así, en cámara lenta, ¿no? Por lo tanto, f' de x va a quedar que esto es 1 por logaritmo natural de 3 más x al cuadrado, y acá queda más x más 2a por 2x. Acá lo que podemos hacer
para emprolijar un poco, nos queda logaritmo natural de 3 más x cuadrado. Y acá le mando una distributiva 2x por x, 2x cuadrado, más 4ax. Lo único que podemos hacer es sumar las x con las x, quedará 2x cuadrado más 1x cuadrado, 3x cuadrado, más 4ax, más, bueno, logaritmo natural de 3. General se pone término cuadrático, término lineal, que es este, y término independiente. ¿Mm? Vamos a hacer otro más para que se deleiten. Bien, acá tenemos otra. Bueno, esta la podemos hacer de dos formas. Se las podemos pensar de esta forma, miren. Podemos poner, primero, antes de encarar la derivación, lo podemos escribir como 4 por el logaritmo de x sobre x al cuadrado, una forma, y la otra forma es escribirlo, vamos a escribirlo acá, f de x es igual a 4x a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Lo podemos analizar como un cociente o como un producto. Como un cociente, la derivada de un cociente, suponiendo que sea u sobre b, acá hay que respetar quién es u y quién es b. En el otro caso del producto no tanto, pero acá sí, porque importa. La derivada para un cociente nos pide que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado sobre el segundo elevado al cuadrado sin derivar, sin nada. Eso sería la regla del cociente. Vamos a poner un poquito más fino. Nice, ahí, no, ahí me gustó más. Bien, eso sería la regla del cociente. ¿Qué es esta? Es decir, que nosotros acá vamos a poner f' de x es igual. Lo hago con los prima para que vayan entendiendo. Será 4 por el logaritmo natural de x. Esto sería lo que representa u derivado por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. Y ahora le mandamos mecha. Tuki. X elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado. F' de x y ahora empezamos a derivar. Esto es una constante, no se deriva y vamos a aclarar acá que la derivada, ahí no lo vamos a poner. Vamos a ponerlo por acá, porque la vamos a ver. Si yo tengo mi función que f de x, esto es tabla, logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces acá le ponemos 4 por 1 sobre x por x al cuadrado menos 4 logaritmo natural de x por la derivada, esto no le puse, ahí va, 2x será sobre, ahí le mandamos sobre x a la cuarta. Tuki, x a la cuarta. Ahora hacemos yo hago, cancelo, tiki. Y quedará f' de x igual. Queda 4x menos 8x por logaritmo natural de x. Todo esto sobre... Me gusta que quede derechito, ¿eh? Ahí. X a la cuarta. Tuki. Y ahora para que esto quede polite, que quede Gucci, ponemos f' de x y acá sacamos factor común 4x y queda 1 menos 2 logaritmo natural de x, tuki, 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 sobre x a la cuarta y hacemos yo hago, cancelo, tiki,
tiki, y por último nos va a quedar f' de x es igual a 1 menos logaritmo 2. ¡Qué feo! Horrible. Me zarpé. Menos 2 logaritmo natural de x. Y ahora le mandamos esto. Tuki. Tuki. Y esto queda x al cubo. Si esto lo hubiese hecho como un producto de esta manera, acuérdense que la habíamos visto antes, la derivada de esto quedará la derivada de 4x a la menos 2 por logaritmo natural de x sin derivar más 4 a la x menos 2 por la derivada del logaritmo natural de x. F' de x es igual a, esto es 4 por la derivada de x a la menos 2, quedaría menos 2 por x a la menos 3, acuérdense que bajo un grado, por logaritmo natural de x más 4. Esto lo podemos poner como x al cuadrado por la derivada de 1 del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Cómo quedan? Fíjense que maravilla queda, tuki tuki. Acá quedaría menos 8 sobre x cubo más 4, perdón, menos 8x cubo, está bien, logaritmo natural de x, me lo olvidé, por 4 sobre x cubo. Esto quedará 4 menos 8 logaritmo natural de x, es el mismo denominador, o sea que acá no vamos a tener problema porque tenemos mismo denominador, no hay que sacar denominador común, x cubo, y si saco factor común 4, acá me olvidé el 4, que voto, ahí va, por 4, tuki, saco denominador 4, me queda 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre tuki, 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 x al cubo. Bueno, ahí ya expliqué más o menos una de producto, una de cociente, las dos juntas. Para los términos, hay otras derivadas, ¿sí? que no las estoy explicando porque estamos como en el level 1 de derivación. Bueno, lo visto recién, cualquiera de las dos formas es correcta, es decir que siempre un cociente lo puedo escribir como un producto. Hay que tener cuidado porque si yo tengo un cociente de una función que tiene términos o algo más complejo y lo quiero hacer directamente como un producto, tengo que tener cuidado el próximo tema que vamos a ver, que arregle la cadena. Bueno, chicos, no los quiero interrumpir más con sus estudios, solo les dejo esta pastillita como para que puedan avanzar en derivadas. Nos estamos viendo, un abrazo, adiós.